Comenzamos nuestra clase con una reflexión de Bertrand Russell. Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible, los políticos por hacer lo posible imposible. Contenidos analíticos del programa, lo que está en amarillo vamos a ver hoy. En la clase anterior vimos el planteamiento del problema, los elementos que nos ayudaban a plantear el problema, y hoy seguimos con la elaboración del marco teórico, que es el tercer punto de lo que ustedes tienen ahora hacia la izquierda, que son los 10 pasos a seguir y que se van a ver reflejados en el protocolo de investigación que están haciendo, ¿sí? Ustedes ya en el punto 1, que ya han presentado, está la idea que se armaba a través de una introducción, luego teníamos el planteamiento del problema, o sea, decíamos cuál era el problema, y que luego ese planteamiento del problema va a estar con los elementos que sirven para plantear el problema. Ahora vemos la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico, ¿sí? Vemos cómo se construye el marco teórico. Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar si la teoría existente, si hay una teoría existente y si hay investigaciones anteriores. ¿Por qué? Porque esa literatura nos puede revelar que hay una teoría que está completamente desarrollada o que nos encontremos con teorías que se aplican a nuestro problema de investigación que nos sirve. ¿Por qué es importante en la construcción del marco teórico? Que ustedes a continuación, cuando van a poner el marco teórico dentro de lo que es el trabajo, se debe poner todo el marco teórico que se encuentre. Si hay libros, ahora por esta situación en especial en la que estamos pasando, vamos a poner todo lo que encontremos de internet, por ejemplo, todo lo que encontremos con diarios o lo que fuese se va a hacer y se van a plasmar en lo que es el cuerpo, el contenido de lo que es el trabajo, ¿sí? Ustedes van a ver que obviamente que tiene que estar todo relacionado a la situación problemática que quieren investigar. Entonces acá a la derecha dice las etapas del marco teórico. Búsqueda y obtención de bibliografía. Ya hablamos en algún momento que cuando yo tengo una situación problemática que quiero investigar, antes de ponerme a investigar, a hacer todo, voy a buscar bibliografía para ver si tengo ese apoyo teórico para poder investigar. También hablamos que ese problema tiene que estar apoyado con la bibliografía y que ese problema que quiero investigar tiene que tener carácter de actual y tiene que ser carácter universal, digamos. No sirve hacer una investigación sobre un problema puntual que solamente pase acá, por ejemplo, ¿sí? Sino que tiene que tener universalidad. Entonces, ese problema voy a ayudarlo con la búsqueda y esa obtención de la bibliografía y que yo voy a poder plasmar en mi trabajo haciendo una revisión selectiva, o sea, de toda la bibliografía, obviamente que lo que esté relacionado con mi problema a investigar. Va a ayudar a prevenir errores anteriores, porque de pronto, como acabamos de decir, ya no hay mucho más que investigar cuando encontraron que había una bibliografía muy completa o hay una ley ya. Entonces, en este estadio, medio que ya no interesa demasiado estudiar así, investigar eso, ¿sí? Va a orientar sobre cómo hay que realizar el estudio, documenta la necesidad de realizar ese estudio, provee marco de referencia para lograr interpretar algunos resultados. Y ese marco teórico tiene fuentes de información y son de 3 tipos: fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Las fuentes primarias o directas son las más importantes en un trabajo de investigación y está formada por los libros y las publicaciones, periódicos o revistas científicas. Los libros, hay de varios tipos, los libros ustedes saben, hay libros para lectores comunes, donde el tema se puede exponer de manera elemental o muy general.
Hay libros de nivel técnico, libros de carácter avanzado o altamente técnicos, hay guías, diccionarios, manuales, enciclopedias similares, y luego tendríamos las publicaciones, periódicos o revistas científicas, estarían las revistas que pueden ser semanales o mensuales o series, todo relacionado a la parte científica, porque esto es de primaria. Nosotros si vemos esto podremos decir que nuestro libro de Hernández Sampieri estaría realmente entre la opción A2 y A3, es libro de nivel técnico o libros de carácter avanzado o altamente técnico, o sea, es un libro que no es para que lo lea cualquiera, sino es un libro eminentemente técnico dedicado a la metodología de la investigación científica y en algunos capítulos bastante más avanzados, por cierto. Y hablábamos que había las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son compilaciones, resúmenes, listados de referencia, publicadas pero en un área de conocimiento en particular, solamente un área, que puede ser índices, sumarios, libros y revistas. Y las terciarias, que son documentos que tienen nombres, títulos de revista, y otros tipos de publicaciones periódicas, catálogos con nombre de empresa. Por ejemplo, el tema de las fuentes terciarias podría ser, si ustedes, por ejemplo, van a un corralón y quieren averiguar, o a un aserradero, quieren averiguar porque quieren hacer algún elemento, un panel divisorio en un lugar amplio que tienen en su casa o en cualquier lado, pero no saben las características, entonces van a distintos corralones o aserraderos o algunos lugares que venden todo lo que tenga relacionado a lo que es la arquitectura o espacio o elementos divisorios, y ¿qué les dan? Muchas veces uno va recogiendo y se lleva los catálogos, donde en esos catálogos se muestran distintos tipos de diseños, por ejemplo, de paneles, donde están las características físicas y técnicas que tiene determinado panel. Eso sería una fuente terciaria. Veamos el punto 4, que es la visualización del alcance. O sea, vimos la idea, el planteamiento del problema, el marco teórico que tiene que ser armado y va adjunto al trabajo, y la visualización del alcance del estudio. O sea, hasta dónde vamos a llegar o cómo es el tipo de estudio que vamos a hacer acerca de esta situación problemática. Y entonces recordamos que la investigación exploratoria examinaba un tema poco estudiado, teníamos en la investigación descriptiva, la correlacional y la explicativa, que es nada más que un recordatorio de lo que vimos los tipos de investigación, y que eso está relacionado con la visualización del alcance del estudio. De esta visualización hay factores que me influyen para que yo defina cómo voy a iniciar una investigación. Si luego de esa revisión bibliográfica veo que el conocimiento actual de ese tema de investigación mío, pueden pasar tres cosas: que no hay antecedentes sobre el tema, entonces la perspectiva que el investigador va a tener que dar a su estudio es una investigación de tipo exploratoria, no hay casi nada acerca de ese tema. Una segunda opción sería que no, que hay algunas piezas, hay algo de teoría sobre la situación que ustedes quieran investigar, entonces voy a tener un alcance de hacer una investigación de tipo descriptiva o correlacional. O se dan con que hay varias teorías, leyes realmente acabadas acerca del problema que ustedes quieran investigar, entonces el alcance va a ser una investigación de tipo explicativa. Bien, vamos por el quinto punto de los pasos a seguir para realizar nuestro protocolo de investigación. Y tenemos que es la elaboración de la hipótesis y la definición de las variables. ¿Qué es la hipótesis? Dice, indica lo que tratamos de probar. Pueden no ser verdaderas,
Son explicaciones tentativas, se formulan como proposiciones y son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. O sea, la hipótesis, la relación que tiene con las preguntas de investigación es que son las respuestas de manera provisoria a esas preguntas que ustedes hicieron dentro de lo que eran los elementos para plantear el problema. ¿Qué son afirmaciones que hace el investigador respecto a ese problema de investigación que están ustedes investigando? Hay distintos tipos de clases de hipótesis, de investigación o nulas, de alterna, metodológica, etc. ¿Y qué funciones cumple esa hipótesis? Direccionar el problema, que es el objeto de la investigación, identifico variables, oriento el uso de métodos y técnicas de obtención de información y tengo las clases de variables. Vamos a ir viendo paso por paso qué es cada cosa de esto. Las variables a su vez que pueden ser independientes o dependientes. Cuando nosotros terminamos nuestra revisión bibliográfica, acá vamos a evaluar los objetivos, vamos a ver las preguntas de investigación y todo eso nos va a dar lugar a la hipótesis. Que acá hay muchos conceptos que se reiteran de la diapositiva anterior. Una hipótesis es la pregunta que el investigador se formula para diseñar un experimento. Es una suposición que permite establecer relaciones entre hechos. Es una respuesta tentativa al problema. Siempre aparece en forma de oración aseverativa y relaciona de manera general una variable con otra. Vamos a ir viendo qué significa cada uno de estos conceptos. Y hay distintos tipos de investigación científica. Una hipótesis de investigación, hay hipótesis nulas, alternativas, hay hipótesis estadísticas. A mí lo único que me va a interesar es que ustedes manejen la hipótesis de investigación. Una hipótesis de investigación sería los estudiantes de alto rendimiento tienen una alta motivación por la carrera. Cuando yo llego a la hipótesis, que es la parte más difícil que tiene cuando uno hace una tesis doctoral, cuando uno hace un trabajo final de una especialización de posgrado, es encontrar la hipótesis del trabajo que uno está haciendo. Es muy, muy importante y es lo que más cuesta generalmente al alumno que hace esta electiva. Cuando yo digo y recuerdo, ¿qué les dije acerca de los conceptos? Dijimos, o dije yo, que la hipótesis son propositivas, hay propósitos, son afirmativas, afirmo algo. Acá estoy afirmando algo, estoy diciendo que los estudiantes de alto rendimiento, o sea que tienen 8, 9 y 10, por ejemplo, tienen una alta motivación por la carrera. Si yo hago esta hipótesis de trabajo o de investigación, ¿cuál habría sido el problema para que nos demos cuenta? Esta hipótesis yo podría haber dicho que el problema era el siguiente. Les hubiese dicho que, por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, yo me di cuenta que todos los alumnos que entran al primer año de la facultad tienen muchos problemas en el área técnica de las materias de primer año, tales como matemática y tecnología. ¿Y por qué nos damos cuenta? Porque se aplaza o quedan muchos debiendo la materia o quedan regulares en vez de promocionar la materia o quedan libres. Entonces, ¿y por qué quiero estudiar eso? Porque, por ejemplo, le puede haber pasado a algunos de ustedes que siempre les costó mucho esa área y vieron que en primer año le pasó esta situación. O sea, esta situación es actual, está pasando ahora en la Facultad de Arquitectura y puede ser, es probable, que esta situación pase y que tenga un carácter de universalidad este problema porque pasa en todas las, por ejemplo, las carreras de arquitectura de todo lo que sería Sudamérica, de algunos lugares de Europa, etcétera, etcétera. O sea, que se nota que el alumno de primer año tiene
siempre mucho problema en el área técnica porque pierde la materia. Entonces, si yo empiezo a investigar porque quiero solucionar ese problema desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista del aprendizaje, yo hago una hipótesis de trabajo y digo, los estudiantes de primer año de la Facultad de Arquitectura que tienen un alto rendimiento, tienen una alta motivación por la carrera, o lo que es lo mismo, les encanta la carrera, o están muy motivados por la elección de la carrera. ¿Qué estoy diciendo? Yo voy a tener que probar qué es eso. Voy a tener que probar que los estudiantes de alto rendimiento, de primer año, alto rendimiento, que saque más de 6, porque así promociona la materia, los estudiantes que sacan 6, 7, 8, 9 o 10, tienen una alta motivación, les encanta la carrera, y eso voy a tener que probarlo. Si yo llegara a probar que esto es así, entonces yo sí puedo, mi investigación, darla a la facultad o darla a las distintas cátedras para que vean si es que esto es real, porque el que al alumno le vaya mal depende en este momento de muchos factores, que tiene una mala base en el colegio secundario, que viene de otra provincia, en donde vino de una escuela que es una escuela de comercio, o sea, donde no ven matemática, o ven poco matemática y nada de física, que los chicos que vienen de fuera a lo mejor están separados de la madre y el padre, y eso también trae que no tienen muchas ganas de estudiar, no están motivados, o que por ejemplo la mayoría de los chicos, que eso sale del estudio de investigación, de los estudiantes que les va mal, por ejemplo, nunca le hicieron un test de orientación para ver qué es lo que les gustaba, y resulta que terminaron estudiando arquitectura porque el papá, la mamá o alguien quiere que estudie arquitectura, y se dieron cuenta de que les gusta más una carrera como historia o abogacía. Entonces, eso es que a mí me está llevando a decir, después de haber hecho todo ese estudio de las razones, y digo que los estudiantes de alto rendimiento tienen una gran motivación por la carrera. Y veamos otra hipótesis de trabajo. Los estudiantes de ingeniería tienen diferente capacidad para el razonamiento abstracto que los estudiantes de historia. Yo estoy diciendo, afirmando que todos los estudiantes de ingeniería tienen capacidad para el manejo de los números que los estudiantes de historia, ¿sí? Y lo otro que yo dijera, que los estudiantes de ingeniería tienen igual capacidad para el razonamiento abstracto que los estudiantes de historia. Hacer una hipótesis contraria a la anterior. Entonces yo siempre voy a hacer una hipótesis de tipo propositiva, aseverativa, afirmativa, ¿sí? Y la formulación de la hipótesis, ¿cuál es la utilidad? Primero que son las guías de la investigación. Ayudan a saber qué quiero probar yo. Son los objetivos de la tarea. En base a esa hipótesis, yo voy a hacer la tarea porque yo quiero probar esa hipótesis. En la medida que yo pruebe esa hipótesis de trabajo, quiere decir que hice bien los deberes para hacer el trabajo de investigación. Tienen una función descriptiva o explicativa y prueban teorías. Y poseen un carácter probabilístico. Entonces, en este punto 5, que es la elaboración de la hipótesis y la definición de las variables, ya vimos que era una hipótesis. Vimos la parte conceptual, que indican lo que tratamos de probar, que pueden no ser verdaderas, se definen como explicaciones tentativas, se deben formular como proposiciones y son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Y acá otro ejemplo, pero para explicar qué son las variables de la hipótesis. Pero antes de pasar, ustedes vieron que puede que ustedes en su trabajo hayan enunciado una hipótesis de investigación y que luego de haber hecho
El trabajo que es a continuación, que es medir con los instrumentos de medición las variables que son las que van a terminar probando si es cierto lo que yo dije de esa hipótesis de trabajo, puede que no se dé, que no era cierto que todos los alumnos que tenían promedio 6, 7, 8, 9 o 10 tenían una alta motivación. No era eso, era otra la razón. No importa, en el caso de ustedes, en realidad el investigador tiene que volver sobre sus pasos y volver a hacer una nueva hipótesis. Ustedes, si no se cumple esa hipótesis en el trabajo de ustedes, vamos a seguir hasta el final, por supuesto. ¿Y qué es una variable en la hipótesis? Es una propiedad, un atributo, una característica, y que esa variación de eso puedo medirla. Ejemplo de que es una variable. Puede ser la edad, el sexo, la inteligencia, la estatura, el nivel de ingreso, el nivel de cultura, el atractivo físico, el nivel de instrucción, el nivel de pobreza, etc. Y vemos un ejemplo en donde yo les cuento una situación, un problema, y les digo que los niños de madre de embarazo precoz presentan en su edad preescolar dificultades en la habilidad para aprender a leer. A esta situación problemática que yo estuve viendo, porque estoy en el área de la medicina, por ejemplo, me lleva a mí a formular la hipótesis. Y digo, el embarazo precoz incide en la habilidad para aprender a leer en el niño. Esto que estoy diciendo, sí, esto es así, lo voy a tener que probar. Entonces, en este ejemplo de hipótesis, la variable independiente es el embarazo precoz. Y la variable dependiente es la habilidad para aprender a leer. Dependiente de que ocurra el embarazo precoz. O sea, si no hay embarazo precoz, si fuese normal, si no fuese precoz, sino que el embarazo durara los 9 meses, no tendría ese problema en la habilidad para aprender a leer. O sea, esa dependiente depende de la independiente. Yo podría decir, el embarazo precoz incide en la habilidad para aprender a escribir. Es otra historia. Yo voy a probar si es cierto. O puedo decir que el embarazo precoz incide en la habilidad para aprender a recitar del niño o cualquier otra variable que es dependiente del embarazo. O sea, todo está relacionado con, en el caso de las variables, con una causa que es la variable independiente y un efecto que es la variable dependiente. La causa, el embarazo precoz. El efecto de ese embarazo precoz es que el chico incide en la habilidad que tiene para aprender a leer, para aprender a caminar, para aprender a escribir, por ejemplo. Y estas características que llamamos variables se refieren a una situación real. Pueden ser más o menos generales y pueden involucrar 2 o más variables, ¿sí? Deben ser comprensibles, precisas, concretas y adquieren valor para la investigación cuando pueden ser relacionadas con otras. Y acá lo que estaba explicándoles hace un momento, la variable independiente, la causa, la propuesta, y la variable dependiente es el efecto o el resultado de lo que está pasando con la independiente. Y acá vemos un ejemplo que puede ser de una planta, ¿no es cierto? Entonces yo digo que son variables independientes todas las que vemos ahí, la humedad, la insolación, el tipo de suelo, el pH del suelo, los fertilizantes, la circulación de aire. Y la dependiente, la altura de la planta, el grosor del tallo, que florezca. Veamos un ejemplo. Si yo tengo humedad, tengo mucha humedad, por ejemplo, que es la variable independiente, la dependiente va a depender la altura de la planta, si hay mucha humedad, si hay poca humedad. Esa humedad me va a dar que el grosor del tallo o es muy delgado, o es muy chiquito, o se muere, o que pueda florecer la plantita. El tipo del suelo, si el tipo de suelo es rico, por ejemplo, en nutrientes,
y en minerales, y eso va a estar relacionado directamente con la altura de la planta, con que las flores sean grandes y que duren, el grosor del tallo, que las hojas sean bien verdes, que no se pongan amarillas, etc. Está claro cuáles son las variables independientes de las variables dependientes. Y decíamos que estas variables que se van a definir conceptualmente y operacionalmente, vamos a ver cómo se llegan a medir esta variable, debemos asegurarnos que nos permitan obtener datos de la realidad. Estas variables deben poder ser medidas, yo debo poder medir eso, observadas, inferidas y evaluadas. Y las variables nos permiten evaluar investigaciones similares y nos permiten evaluar los resultados de la investigación. Son muy importantes. Y vamos a ver que estas variables, que son los atributos que tiene la hipótesis de trabajo de ustedes, se van a medir con los llamados instrumentos de medición. Y esto les voy adelantando, que la manera de medir va a ser a través de esos instrumentos. Y esos instrumentos no son otra cosa, por ejemplo, que los cuestionarios, las encuestas, etcétera, etcétera. Bien, y ya al final de la clase de hoy, terminamos con el tema de la hipótesis. Ustedes, a medida que vamos adelantando con las clases, luego de la primera entrega que ya fue hecha, deben ir tratando de hacer los puntos que van quedando, ¿sí? Así que será hasta la semana que viene. Nos estaremos de nuevo contactando.